recordar esta diapositiva donde vemos que fisiológicamente el intercambio de gases va a depender de 4 aspectos. Va a depender del transporte de oxígeno a los tejidos, de la curva de disociación de la hemoglobina y del transporte de CO2, además de la relación ventilación-perfusión. ¿Qué son estos parámetros? Son parámetros fisiológicos. Son parámetros fisiológicos que los hemos visto y que, en primer lugar, tiene mucha importancia la oferta o la cantidad de oxígeno en el medio ambiente para que éste fluya con mayor o menor facilidad hasta los alveolos. Hemos visto que a mayor altura sobre el nivel del mar, la concentración y la oferta de oxígeno es menor y por lo tanto la capacidad de flujo hasta el área de oxigenación, que es a nivel alveolar, es menor. Por lo tanto, a mayor altura, menor presión y concentración de oxígeno en el medio ambiente y más dificultad en el proceso de ventilación. Además, lo contrario, mientras más bajo y más cerca a nivel del mar, pues más fácil será la difusión y la ventilación por simple diferencia de concentración. También hemos visto la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, en la que hemos visto que la oxigenación tisular se explica por la gran afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Cada molécula de hemoglobina está conformada por 4 grupos M y que a su vez transporta 4 moléculas, cada molécula de M pues transporta 4 moléculas de oxígeno. Esta afinidad es en ambos sentidos, tanto para captar como para liberar oxígeno a nivel tisular. También importante recordar que así como es fundamental el transporte de oxígeno, es también fundamental el transporte de CO2, y nada más recordamos que el CO2 es el producto del metabolismo, ¿no? De la combustión metabólica a nivel tisular, y donde se libera el CO2, se une con una molécula de agua para formar ácido carbónico y luego se disocia y se libera como hidrógeno y bicarbonato. Todo esto está mediado por una enzima que ustedes recordarán que es la anhidrasa carbónica. Entonces el dióxido de carbono es transportado en la sangre de 3 formas diferentes. 5% es transportado a los pulmones como CO2 puro disuelto en el plasma. 70% como bicarbonato dentro de los glóbulos rojos. Y un 25% también es transportado dentro de los glóbulos rojos, pero ligado a la hemoglobina. Esa es la forma en la que el CO2 se recoge desde los tejidos hasta los pulmones, donde finalmente es intercambiado. Y finalmente el cuarto parámetro, que es la relación ventilación-perfusión. Esta relación es importante entenderla porque existen áreas que son ventiladas y son perfundidas, es decir, existen áreas, hablemos de tejido pulmonar, alveolo, donde se produce el intercambio gaseoso y que la relación ventilación-perfusión es adecuada. Sin embargo, esta relación ventilación-perfusión está alterada principalmente en los vértices pulmonares, donde sabemos que allá hay una menor oxigenación, pero no así menor perfusión. Entonces ahí existe una alteración fisiológica de la relación ventilación-perfusión. Por lo tanto,
Existen en el pulmón áreas perfundidas, quiere decir donde llega sangre, pero no están adecuadamente ventiladas, como por ejemplo a nivel de vértices o ápices pulmonares, áreas que están ventiladas pero no están perfundidas, por ejemplo, esto equivale al espacio fisiológico muerto y corresponde al 25% de la ventilación de las áreas ventiladas, y áreas en las que hay un equilibrio entre la ventilación y la perfusión, son homogéneos, y ahí el cociente o la relación ventilación-perfusión es de 3 a 10. Esta relación se altera con el envejecimiento, se produce una disminución progresiva de la relación ventilación-perfusión por el simple envejecimiento. El concepto de shunt es también importante recordarlo, y vamos a ver que normalmente esperamos que un alveolo esté ventilado, pero al mismo tiempo esté perfundido. De esta relación se produce un intercambio gaseoso. Se produce el intercambio gaseoso normalmente. El fenómeno de shunt ocurre cuando el alveolo, por algún motivo, no está ventilado, está obstruido. Y los vasos sanguíneos tienen que buscar o redistribuir el flujo sanguíneo hacia áreas donde están normalmente ventiladas. Eso significa abrir vasos o desviar la sangre por shunt, es decir, cortocircuitos que van a desviar la sangre hacia áreas que están ventiladas. Entonces, el fenómeno de shunt ocurre cuando los alvéolos no están ventilados por algún tipo de obstrucción. Puede ser, por ejemplo, flema, edema agudo de pulmón, etc. Y se encuentran llenos de líquido en este caso, o también pueden estar obliterados en el caso de el enfisema pulmonar, por ejemplo. O porque existe también una comunicación vascular directa entre el sistema venoso y el sistema arterial, que se incrementa en estas circunstancias y que hemos conocido como que se presenta en dos circunstancias fisiológicamente: el desagote de las venas bronquiales, que van a drenar directamente hacia la sangre que llega que va a la aurícula y al ventrículo izquierdo, y las venas de Tebecio, que son las venas que también irrigan el miocardio y van a ir a vaciarse sin oxigenarse normalmente por el parénquima pulmonar hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo. Es importante recordar también que fisiológicamente habíamos visto que la perfusión, es decir, la llegada de sangre a nivel de la membrana alveolo-capilar para que se produzca el intercambio gaseoso, va a depender no solamente de la membrana capilar y del alveolo, va a depender de otras variables hemodinámicas: la contractilidad del ventrículo derecho, el volumen de sangre que se vacía que llega al ventrículo derecho, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo a través de la arteria pulmonar, obviamente la integridad de los capilares pulmonares, la presencia de puentes arteriovenosos que normalmente existen, que son fisiológicamente están con un flujo bastante disminuido, pero que en condiciones patológicas se aumentan, y también del desagote del sistema de drenaje venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda a través de las venas bronquiales. Bien,
¿Cuáles son las fases de la oxigenación? Ya hemos comentado esto. Las fases de la oxigenación son la ventilación, que es el movimiento aéreo en cada ciclo respiratorio, donde interviene el continente de los pulmones, que es la caja torácica y el diafragma. La difusión, que es el momento en el cual el aire atraviesa la membrana alveolo-capilar, es captado por cada molécula de hemoglobina y transporta el oxígeno en el plasma sanguíneo. Y la perfusión, que es la sangre que se entrega a nivel capilar pulmonar para el intercambio gaseoso, donde posteriormente va a ir hacia los capilares sistémicos para la irrigación sanguínea, la oxigenación y aporte de nutrientes a través de los capilares a cada tejido de nuestro organismo. Recordemos que el contenido arterial de oxígeno es de 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre, dando esto una saturación de oxígeno del 97%. En cambio, la cantidad de oxígeno en la sangre venosa es mixta, 15 ml por 100 ml, y tiene una saturación de oxígeno del 75%. Estos son conceptos fisiológicos que ya los conocemos. Sabemos que es el espacio anatómico muerto, que es el espacio que va desde el ingreso del aire hasta los bronquiolos terminales. Todo este trayecto constituye espacio anatómico muerto. ¿Por qué? Porque tiene solamente la finalidad de conducir el oxígeno, pero en ese trayecto, en ese segmento, no existe ningún intercambio gaseoso, no existe oxigenación. También hay un espacio muerto alveolar. Este espacio muerto alveolar es el volumen de gas en los alveolos que no tienen perfusión, o esta es escasa. La ventilación alveolar es la porción del pulmón con flujo sanguíneo obstruido, se desperdicia porque no participa en el intercambio gaseoso. Tenemos entonces un espacio muerto anatómico que corresponde fisiológicamente aproximadamente a 150 ml de aire que contiene la vía respiratoria hasta los bronquiolos terminales. Pero también tenemos el espacio muerto alveolar, donde hay alveolos que en ellos el volumen de gas dentro de los alveolos no reciben adecuadamente una perfusión, esta es escasa. Los volúmenes pulmonares, recordemos que es el volumen corriente, el volumen de reserva respiratoria, el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Conceptos fisiológicos que nada más los vamos a recordar. El volumen corriente, es importante tener el concepto de que es el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal. Equivale a 500 ml en el adulto joven. Sabemos que esto disminuye en el anciano. El volumen de reserva inspiratorio, que es el máximo de volumen de aire que puede ser inhalado después de una inspiración normal en reposo, equivale a 3100 ml. El volumen de reserva expiratorio es la capacidad adicional de gas que puede ser forzosamente exhalado después de una expiración normal, equivale a 1200 ml. Y el volumen residual es aquel volumen de aire que permanece en los pulmones, en los alveolos, después de una expiración forzada. Todos estos volúmenes son diferentes
tanto en el hombre como en la mujer. La mujer tiene menor capacidad pulmonar. Las capacidades pulmonares. Tenemos la capacidad pulmonar total, que es el máximo de volumen de gas al que los pulmones pueden expandirse. Equivale aproximadamente a 6.000 ml. La capacidad residual funcional, que es el volumen de gas que permanece en los pulmones al final de una expiración forzada, equivale a 2.400 ml. La capacidad vital total, que es la suma de todos los parámetros, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, y es aproximadamente 5.000 ml. Y la capacidad respiratoria, que es el volumen máximo de aire que puede ser inhalado a partir de una expiración normal y distendiendo los pulmones a su capacidad máxima total. Es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria y es de 3.600 ml. Tanto los volúmenes como las capacidades se pueden cuantificar, se miden a través de un examen respiratorio que se llama espirometría. Bien, teniendo en cuenta estos valores normales, el volumen corriente y todos los otros volúmenes, además de las capacidades, vamos a ver qué es insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se produce cuando los pulmones no son capaces de realizar un intercambio gaseoso normal entre la atmósfera y la sangre, entre el oxígeno del medio ambiente y la sangre. Debido a esto, no se pueden satisfacer las demandas tisulares de oxígeno, ni tampoco se puede eliminar adecuadamente el CO2 como desecho metabólico. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, entendemos que existe una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, estando en situaciones a nivel del mar, con un oxígeno ambiente a nivel del mar. Entonces, entendemos como insuficiencia respiratoria a la incapacidad de los pulmones de mantener un adecuado intercambio gaseoso que satisfaga los requerimientos tisulares de oxígeno y la eliminación de CO2. En parámetros numéricos, clínicamente se define cuando hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una presión arterial de CO2, de dióxido de carbono, mayor a 45 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar de diferentes formas. Se puede clasificar según la rapidez con que se instala una insuficiencia respiratoria aguda o una insuficiencia respiratoria crónica, según los gases sanguíneos de acuerdo a la gasometría, según las características anatómicas y funcionales del aparato respiratorio y también según el mecanismo fisiopatológico que ha llevado a una insuficiencia respiratoria. De tal manera que podemos tener, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico de la hipoxia o de la insuficiencia respiratoria, tenemos una insuficiencia respiratoria hipoxémica, anémica, isquémica y también histiotóxica. En la hipoxémica hay una disminución del oxígeno ambiente, un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, apertura de shunt, disminución de la difusión, hipoventilación alveolar,
o aumento de la extracción tisular de oxígeno. En esas condiciones vamos a tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica. También tenemos insuficiencia respiratoria anémica. Cuando hay una disminución de la cantidad de hemoglobina o una alteración de la hemoglobina, es decir, cuando no es capaz la hemoglobina de captar adecuadamente las moléculas de oxígeno. Entonces podemos tener insuficiencia respiratoria en casos de anemia, de hipovolemia o también en casos de enfermedades llamadas hemoglobinopatías. Puede ser una insuficiencia respiratoria isquémica cuando hay una disminución de la perfusión tisular. ¿En qué casos? Por ejemplo, en casos de shock hipovolémico con daño tóxico pulmonar hipoxémico, en casos de trombosis pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Insuficiencia respiratoria isquiotóxica cuando hay una toxicidad celular, es decir, una incapacidad para utilizar el oxígeno. Por ejemplo, en casos de shock séptico, en casos de daño a nivel de la membrana alveolar, son causas de insuficiencia respiratoria. De acuerdo a la capacidad e indemnidad pulmonar, la insuficiencia respiratoria por gasometría será hipercápnica o no hipercápnica, es decir, de acuerdo a la acumulación o no de dióxido de carbono. La insuficiencia respiratoria será o provocará hipercapnia cuando el pulmón esté sano. Por ejemplo, cuando la insuficiencia respiratoria se deba a enfermedad neuromuscular, enfermedad neurológica, enfermedades o trastornos de la caja torácica, depresión por diferentes fármacos del sistema nervioso central y otro tipo de síndromes que afecten teniendo el pulmón sano. Cuando la insuficiencia respiratoria depende de enfermedades pulmonares, el pulmón entonces será el causante. Tendremos un pulmón patológico y por lo tanto no habrá hipercapnia, será no hipercápnica. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma grave, bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedades como neumonías, enfermedades vasculares pulmonares, edema agudo de pulmón cardiogénico y síndrome de distrés respiratorio del adulto como el que ocasiona el COVID actualmente. En cuanto a la agrupación sindrómica de las enfermedades pulmonares o de los trastornos que llevan a insuficiencia respiratoria, podemos clasificar en síndromes obstructivos, restrictivos, síndromes con insuficiencia respiratoria por bloqueo alveolo-capilar, insuficiencia respiratoria por defecto en la perfusión y síndromes de insuficiencia respiratoria por desproporción ventilación-perfusión. Las lesiones de las vías respiratorias producen enfermedades obstructivas. Por ejemplo, las bronquitis o el asma bronquial. Vemos aquí en el gráfico un bronquio permeable, sin ninguna alteración en el lumen bronquial ni alteración en la mucosa bronquial. A este lado vemos un bronquio completamente alterado.
la pared bronquial edematizada, eritematosa, con gran producción de moco y disminución del lumen bronquial. Estas lesiones están dentro de lo que se llaman lesiones o enfermedades pulmonares obstructivas. Las lesiones del parénquima pulmonar, es decir, de los alveolos, de los sacos alveolares, van a producir enfermedad pulmonar restrictiva, o si es que afectan los capilares pulmonares, van a producir enfermedad vascular pulmonar. Algunos términos que es importante recordar, como son el término de cianosis. En concepto, la cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas. Seguramente ya conocen ustedes el término y puede aparecer cianosis tanto por enfermedades pulmonares como por enfermedades cardiovasculares. ¿En qué condiciones la cianosis es perceptible para el observador, para el médico? Cuando existe más del 5% de hemoglobina reducida a nivel de los capilares sistémicos. Y existe una clasificación de la cianosis en cianosis central o cianosis periférica. La cianosis central estará producida por cuadros respiratorios, insuficiencia respiratoria, por shunts cardíacos de derecha a izquierda, es decir, enfermedades cardíacas congénitas, insuficiencia ventricular izquierda severa, es decir, insuficiencia cardíaca. Cuando hay un trastorno que afecte o disminuya el flujo arterial pulmonar, por ejemplo, cuando hay una enfermedad ventricular derecha, cuando hay hipertensión venosa y capilar pulmonar. Será periférica en casos de isquemia periférica, cuando hay éstasis venoso, cuando hay una mayor extracción tisular de oxígeno, y los ejemplos en este caso son básicamente cuando hay un trastorno circulatorio periférico, o en el tercer caso, cuando hay mayor extracción tisular de oxígeno, cuando hay shock. Hemos visto que, sobre todo, en el shock séptico, existe una vasodilatación persistente que produce enlentecimiento circulatorio y una mayor tasa de extracción tisular de oxígeno, apareciendo hemoconcentración y cianosis. Entonces, es importante recordar que las enfermedades respiratorias son causantes de este síntoma tan importante que es la cianosis. Nuevamente, sobre los síndromes respiratorios, tenemos obstructivo, restrictivo, por desproporción, ventilación-perfusión, y por dificultad al libre tránsito gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar. Vamos a ver el síndrome bronquial obstructivo. En el síndrome bronquial obstructivo existe una obstrucción al libre flujo aéreo a través de la vía respiratoria, lo cual genera una menor resistencia inspiratoria, pero una mayor resistencia expiratoria.
Si ustedes recuerdan, de acuerdo al calibre del bronquio, existe una menor resistencia. Y fisiológicamente, durante la inspiración, la vía aérea se relaja, se distiende, por lo tanto, disminuye la resistencia bronquial. Pero cuando hay obstrucción intrapulmonar de la vía respiratoria, se genera una menor resistencia, pero al mismo tiempo hay una mayor resistencia expiratoria. Hay dificultad para el vaciamiento del aire que ha sido inspirado. Cuando hay obstrucción bronquial, hay aumento de la resistencia al flujo aéreo porque la luz bronquial está alterada, está disminuida, ya sea por alteraciones en la pared, por ejemplo, edema bronquial en una crisis asmática, o por alteración de las estructuras peribronquiales que ocasionan una disminución del diámetro de la luz bronquial. Esta disminución del diámetro de la luz bronquial puede ser parcial, puede ser difusa o puede ser localizada en algún segmento de los bronquios. Este evento que dificulta la expiración, que dificulta el vaciamiento normal del aire, de la vía respiratoria y principalmente de los alvéolos, produce un estado que se llama atrapamiento aéreo. Es la característica del síndrome bronquial obstructivo, el atrapamiento aéreo. Vamos a ver síndrome bronquial obstructivo en casos de bronquitis crónica, asma bronquial y enfisema pulmonar. ¿Cuáles son los mecanismos para que se produzca obstrucción bronquial? El primer mecanismo es broncoconstricción, es decir, una contracción del músculo liso de los bronquios, contracción del músculo liso de las vías aéreas, broncoconstricción. Al haber broncoconstricción, hay disminución de la luz bronquial. Cuando hay secreciones dentro de la luz bronquial, cuando hay engrosamiento de la pared bronquial, cuando hay reducción u obliteración de la luz bronquial por fibrosis, cuando hay pérdida del soporte elástico y otro tipo de causas más raras que se agrupan dentro del parámetro de multifactorial. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome bronquial obstructivo o de bronquial o de obstrucción bronquial? Es la broncoconstricción. ¿Qué caracteriza la broncoconstricción? ¿Qué enfermedad? El asma bronquial. ¿Cuáles son las consecuencias de la obstrucción bronquial? ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de un síndrome obstructivo? Primero, va a haber una mayor resistencia en la vía aérea. Por supuesto, hay una disminución de la luz bronquial. Va a haber una hiperinsuflación pulmonar. ¿Por qué? Porque al haber broncoconstricción,
la expiración, el vaciamiento pulmonar, se hace forzoso, se hace lento y se hace incompleto. Es lo que hemos hablado y denominado atrapamiento pulmonar. Por lo tanto, va a tener que haber un mayor esfuerzo respiratorio. Va a haber un aumento del trabajo respiratorio. Por lo tanto, un mayor consumo de energía para mantener la inspiración y la expiración. Va a haber una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios, un aumento en la resistencia vascular pulmonar y, por supuesto, trastornos en el intercambio gaseoso. Cuando existe entonces un síndrome obstructivo, estas son las alteraciones fisiopatológicas que caracterizan un síndrome obstructivo. Entonces, en concepto, el síndrome obstructivo se caracteriza por una disminución del calibre bronquial, que puede ser parcial, puede ser difuso o localizado. Fisiopatológicamente, existe un mecanismo valvular que permite el ingreso del aire, pero dificulta la salida o vaciamiento expiratorio, que condiciona atrapamiento aéreo. En condiciones normales, el bronquio durante la inspiración se distiende y durante la expiración se contrae. Esto es un proceso fisiológico donde hay una distensión y una retracción pulmonar, o distensión bronquial y retracción bronquial. Recordando las características fisiológicas de compliance y elastancia. Compliance, que es la capacidad de distensibilidad de un tejido, en este caso el tejido pulmonar, y elastancia, que es la capacidad de elasticidad retráctil, de volver a su posición normal. Esto sucede en condiciones normales. En el síndrome obstructivo, vamos a ver que el bronquio está obstruido parcialmente por alteraciones en la mucosa bronquial o por presencia de secreciones, de tal manera que el aire ingresa, pero el alveolo lleno de aire obtenido durante la inspiración, y por la tendencia retráctil, por la característica de elasticidad normal fisiológica que tiene el músculo bronquial y el parénquima pulmonar, la vía aérea se cierra durante la expiración, se cierra más durante la expiración, provocando un atrapamiento aéreo. El alveolo poco a poco se va distendiendo porque no se vacía completamente. Si comparamos con esta imagen normal, con un bronquio normal, el aire ingresa a través de un bronquio relajado, distiende el alveolo, pero durante la expiración y por la capacidad retráctil fisiológica,
el alveolo se contrae, se vacía y el bronquio también permite el vaciamiento alveolar. En condiciones patológicas, en el síndrome obstructivo, sucede el atrapamiento aéreo de esta manera, llevando a que de forma crónica se produzca una sobredistensión de los bronquiolos terminales y de los alveolos, y esa sobredistensión provoque destrucción de las paredes alveolares, que en condiciones normales deben mantenerse con una capacidad de distensión y una capacidad de retracción normales, de tal manera que ninguno de los bronquios ni la vía respiratoria se distienda. Esto es lo que en imagen, gráficamente, podemos comprender lo que es el atrapamiento aéreo. En el síndrome restrictivo, fisiopatológicamente, existe una expansibilidad pulmonar restringida. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos que en el síndrome restrictivo hay una distensibilidad alterada, hay una compliance alterada. En el síndrome restrictivo, la capacidad de insuflarse el pulmón o la compliance pulmonar están alterados. Hay una disminución de la capacidad para distenderse del pulmón. Las enfermedades que pueden provocar restricción pulmonar o síndrome restrictivo son de origen pulmonar, las neumonías, las neumonitis, la atelectasia y patologías del parénquima pulmonar como la fibrosis pulmonar. También enfermedades de la pleura, como por ejemplo enfermedades inflamatorias de la pleura como la pleuritis constrictiva, el fibrotórax, derrame pleural masivo, neumotórax, hernias diafragmáticas, embarazo, ascitis y aquí le falta obesidad. Enfermedades donde existe depresión de los centros respiratorios, que van a deprimir la capacidad respiratoria, y enfermedades que afecten la caja torácica, por ejemplo, un tórax volante traumático, o enfermedades musculares como la miastenia gravis, la polimiositis, enfermedades que disminuyen la capacidad y la fuerza muscular. Todas estas enfermedades, pleurales o diafragmáticas, del sistema nervioso central con depresión del sistema respiratorio, enfermedades musculares, miastenia gravis, polimiositis, enfermedades de las vías motrices, por ejemplo, una sección medular, enfermedades pulmonares intersticiales, van a disminuir la amplitud respiratoria, van a disminuir la distensibilidad pulmonar, van a provocar que haya un aumento del trabajo respiratorio y por lo tanto una disnea por falla respiratoria, lo cual se va a traducir en insuficiencia respiratoria.
en el síndrome de bloqueo alveolar capilar o también síndrome vascular pulmonar. En este caso, vamos a tener enfermedades que afectan el libre tránsito gaseoso a través de la membrana capilar, alveolo capilar. Hemos visto que para que el oxígeno atraviese hasta el glóbulo rojo, tiene que atravesar 5 espacios. Cuando hablamos de síndrome alveolo capilar o enfermedad vascular pulmonar, entendemos que existe o va a existir una alteración, una enfermedad en cualquiera de estas estos espacios que tiene que atravesar el oxígeno y el CO2 para un intercambio gaseoso normal. En este caso, tenemos enfermedades como el edema agudo de pulmón, que produce un edema alveolar y edema intersticial, alterando la membrana alveolar y el espacio intersticial. Enfermedad tromboembólica pulmonar con hipertensión arterial pulmonar y cor pulmonar, y fibrosis intersticial idiopática, llamada también fibrosis inflamatoria, tuberculosis miliar, la fibrosis que se presenta después de la radiación para el tratamiento de algún tipo de cáncer, la neumonitis intersticial y la carcinomatosis. Bien, entonces hemos visto fisiopatológicamente cómo los síndromes respiratorio, obstructivo, alveolo capilar van a llevar a insuficiencia respiratoria. Vamos a ver ahora algunas enfermedades respiratorias en particular. El asma. El asma es una enfermedad inflamatoria que produce obstrucción, por lo tanto corresponde a un síndrome obstructivo. Produce obstrucción al flujo de aire por la vía respiratoria. El asma se caracteriza por ser una enfermedad donde hay una hiperreactividad bronquial, es decir, una hipersensibilidad de la musculatura bronquial que ante la presencia de un alergeno o ante la presencia de una situación donde haya una descarga de mediadores, de neurotransmisores, se produzca broncoconstricción. Al haber broncoconstricción, se produce además edema de la mucosa bronquial y por lo tanto estrechamiento difuso de la vía aérea. El asma es una enfermedad alérgica, por lo tanto es episódica y afecta a un gran porcentaje de la población. Afecta a un 3 a 5% de la población. Según la etiología, se puede dividir en asma intrínseca, que es la que se conoce como el asma del adulto, porque se presenta después de los 30 años y es un asma que es persistente, habitualmente grave, y que va a acompañar a partir del momento en que se desencadenan las crisis durante toda la vida
a esa persona. Y el asma extrínseca, muy frecuente en la niñez hasta la pubertad, a partir de esa etapa en la que empiezan a desaparecer las crisis asmáticas. Tiene relación con variación estacional, es decir, cambios de invierno a primavera, cambios climáticos, pero en ambos casos, siendo el asma intrínseca o extrínseca, comparten el mismo proceso fisiopatológico. La presencia de un desencadenante, de un alergeno, que desencadena inflamación, que en concepto saben lo que significa proceso inflamatorio, vasodilatación y edema, lo cual lleva a obstrucción, y en ambos casos hay una hiperreactividad bronquial. El asma, de acuerdo a su evolución, puede ser intermitente, persistente leve, persistente moderado o persistente severo. En el asma intermitente tenemos crisis menos de una vez por semana, las exacerbaciones son breves, se presentan síntomas nocturnos en no más de 2 ocasiones por mes. En el asma persistente leve, los síntomas ocurren más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. Las exacerbaciones afectan la actividad, el sueño, y tiene bastantes síntomas nocturnos, más de 2 veces por mes. El asma persistente moderado es un paciente que tiene síntomas diarios, se exacerban frecuentemente y esas crisis afectan la actividad, afectan el sueño y tiene síntomas nocturnos más de una vez por semana. Y el asma persistente severo, también los síntomas son diarios, las exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos frecuentes, y la persona tiene limitación en prácticamente todas las actividades físicas. En todas estas hay una variación del volumen expiratorio, del flujo respiratorio máximo y de la capacidad vital forzada. Conforme el asma se va haciendo más grave, estos parámetros van disminuyendo. En cuanto a la patogénesis, tenemos que existe en el asma bronquial una mucosa respiratoria engrosada, edematizada e infiltrada por células, linfocitos. El músculo liso está hipertrofiado, contraído, las células epiteliales bronquiales y bronquiolares están dañadas y hay una hiperplasia de las glándulas secretoras que determinan una hipersecreción de moco persistente. Existe un proceso crucial en la patogénesis del asma bronquial, que es el reclutamiento, multiplicación y activación de las células inflamatorias. Estas células inflamatorias, que son las que intervienen en el proceso inmunológico, van a ser las encargadas de perpetuar la inflamación y la hiperreactividad local, es decir, de convertir un proceso inflamatorio agudo en un proceso inflamatorio crónico y persistente. Las vías respiratorias de pequeño calibre es donde se incrementan
la resistencia al flujo de aire bronquial. Este aumento en la resistencia disminuye el lumen bronquial y al mismo tiempo hay una gran secreción de moco, y en ambas situaciones, la broncoconstricción y la presencia de moco, el edema de la mucosa bronquial, la hiperplasia de las glándulas, van a manifestarse por la presencia de tos. La broncoconstricción sabemos que está mediada por eferentes vagales y existe un fenómeno de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulinas E, donde involucran otras células inflamatorias que intervienen en la hiperreactividad, que son los mastocitos y los basófilos. Las consecuencias del atrapamiento del síndrome obstructivo en el asma bronquial van a ser, primero, en la mecánica respiratoria y segundo, en el intercambio gaseoso. En la mecánica respiratoria, la obstrucción hemos visto que va a ser predominantemente expiratoria. Va a haber un aumento en la resistencia de la vía aérea, disminución del volumen expiratorio forzado y disminución en la relación volumen expiratorio y capacidad vital forzada. Menor capacidad vital, mayor volumen residual y mayor volumen residual final. Eso se traduce con el estado de atrapamiento aéreo e hiperinsuflación pulmonar. En el intercambio gaseoso, en el asma bronquial, va a haber una desigual distribución gaseosa. ¿Por qué? Porque hay bronquios más obstruidos y otros menos obstruidos. Eso va a llevar a que haya una alteración en la relación ventilación-perfusión. Eso va a llevar a que haya un mayor gradiente alveolo arterial de oxígeno y eso va a llevar a una hipoxemia. En el trabajo respiratorio y fallo respiratorio va a haber una fatiga muscular o cansancio y agotamiento muscular por aumento del trabajo respiratorio, tanto en inspiración, pero fundamentalmente en expiración. Y la hiperinsuflación condiciona aplanamiento del diafragma, lo cual disminuye la capacidad retráctil de los pulmones. También va a haber consecuencias cardiovasculares. Esto va a llevar a hipertensión pulmonar, secundaria a la hipoxia alveolar, secundaria a los efectos mecánicos de la hiperinsuflación y a la liberación de mediadores inflamatorios, mediadores de neurotransmisores que llevan a una mayor vasoconstricción. Si hay un aumento de la presión pulmonar, esto va a llevar a largo plazo a una falla ventricular derecha por un aumento en la poscarga secundaria precisamente a la hipertensión pulmonar. Si hay una disminución de la precarga al ventrículo derecho, una disminución un aumento en la poscarga, una mayor resistencia vascular pulmonar, va a haber una reducción del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, pulso paradójico y descenso. La característica del pulso paradójico es el descenso de la intensidad del pulso durante la inspiración y aumento en la expiración.
Esto se va a traducir en una insuficiencia cardíaca. Es decir, hablamos ya de este estado que hemos conocido como cor pulmonale crónico, una enfermedad pulmonar que lleva a falla ventricular derecha y luego falla ventricular izquierda y falla o insuficiencia cardíaca congestiva. Las manifestaciones clínicas del asma bronquial van a ser durante la crisis, se va a caracterizar por el desarrollo de tos, la presencia de sibilancias, que es el flujo aéreo que produce ruido sibilante por una vía aérea obstruida por broncoconstricción o por moco, disnea, rigidez torácica por atrapamiento aéreo, pulso paradójico, hipoxemia, hipercapnia, acidosis respiratoria, una hiperreactividad bronquial y trastornos que caracterizan a un síndrome obstructivo en la espirometría. Como ven aquí, un bronquio normal, un bronquio inflamado durante la crisis asmática, con edema de la mucosa bronquial, broncoconstricción, presencia de moco, todo lo cual disminuye la luz bronquial. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Sí. Esto okay. Sí, se puede explicar otra vez. Sí. Habíamos visto que la insuficiencia respiratoria, entonces, puede ser, puede producirse a diferentes niveles y puede clasificarse de diferentes formas. En este caso, es una clasificación según los gases sanguíneos, donde se toma en cuenta, sobre todo, la concentración de CO2. ¿Sí? La concentración de CO2. Hasta ahí entendí, doctora. Lo que no entiendo son estas enfermedades acá. Cuando hay hipercapnia. Sí. Cuando hay hipercapnia, entonces entendemos que el pulmón está normal, el pulmón está sano y existe una alteración extrapulmonar que está determinando la insuficiencia respiratoria. Si comparamos con este grupo de enfermedades pulmonares o vasculares en las que el pulmón está enfermo, la hipercapnia o no hipercapnia nos va a traducir si es que en el pulmón está habiendo intercambio gaseoso. Si el pulmón durante el proceso respiratorio lleva a cabo el intercambio gaseoso. Cuando no haya hipercapnia, quiere decir que la persona está hiperventilando, vamos a entender que existe una causa pulmonar que esté determinando la insuficiencia respiratoria. Cuando el paciente esté hipercápnico, entendemos que el pulmón está teniendo un adecuado intercambio gaseoso y que la enfermedad está fuera del pulmón.
¿Se entendió?